Muy buenos días. Hoy 6 de junio nos preparamos para iniciar la clase del día de hoy de lenguaje y comunicación. Soy el profesor Wilmer Salazar y en los próximos minutos estaré conversando sobre el objetivo del día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema la comunicación escrita. ¿Y qué es la comunicación escrita? Es aquella que se establece a través de las palabras impresas o manuscritas, así como de cualquier otro código, pero que sea escrito. Es un proceso de intercambio de información y mensajes, pero a través de textos y palabras escritas. Es una forma de comunicación que permite una comunicación precisa, detallada y permanente, facilitando la transmisión de información a larga distancia y a lo largo del tiempo. Y es que la comunicación escrita más antigua se produjo a través de ilustraciones y pictogramas, o sea, signos y dibujos que representaban un concepto de una idea, como los conocidos jeroglíficos egipcios o los caracteres chinos. La comunicación escrita es aquella que precisamente se realiza, como dije al principio, por escrito. El emisor va a ser una persona que produce el texto, la obra, el cuento, la novela, el poema y demás, y va a enviar su mensaje a través de un libro, periódico, circular o cuaderno. Este mensaje va a llegar a muchos receptores que lo decodificarán, por supuesto, inmediatamente al leerlo. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código para que la comunicación sea efectiva. En el proceso de comunicación escrita, la interacción entre este emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar o no producirse nunca, aunque aquello que está escrito perdure eternamente por el tiempo. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades y la complejidad gramatical. Dentro de las características de la comunicación escrita, tenemos que la misma no es simultánea. El mensaje no se recibe a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que el receptor escucha mientras el emisor habla, sino que el tiempo varía de acuerdo con el tipo de comunicación. Por ejemplo, en un chat, esa brecha es mucho más acortada, por supuesto, que en un periódico que esté impreso. La comunicación escrita tiene reglas específicas. El mensaje escrito debe adaptarse a unas reglas gramaticales, ortográficas o de puntuación para que el contenido cobre sentido y sea, por supuesto, efectivo. Por supuesto, estas reglas deben ser idénticas a la del discurso que nosotros nos comunicamos por vía oral. La comunicación escrita no está limitada por el tiempo y la distancia, a diferencia de la conversación cara a cara. Los medios de comunicación escrita pueden dar la vuelta al mundo o ser leídos en años e incluso siglos después de su producción. La comunicación escrita es planificada. El emisor de un mensaje escrito debe determinar de antemano cómo formulará el contenido. Hay mucha diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es directa, mientras que la escrita es indirecta. La comunicación oral suele ser informal, mientras que en la comunicación escrita la escritura es un poco más formal. En la comunicación oral se transmite el mensaje a través de gestos, tono de voz, acción corporal, etc. Mientras que en la escrita se transmite el mensaje a través de signos de puntuación, etc. En la oral podemos improvisar, mientras que en la escrita esta comunicación es preparada, por ello tiene que ser puntual.
En la comunicación oral, esta va a proporcionar más información en menos tiempo, mientras que la escrita va a consumir más tiempo. Ejemplo de una comunicación oral puede ser una conferencia, un seminario, un debate de forma hablada, mientras que la escrita puede ser una revista, un periódico, un libro, una folleto. En la comunicación eh, escrita pueden ocurrir en ausencia de uno de los interlocutores, mientras que en la oral necesita que ambos interlocutores estén presentes. La escrita es permanente, se conserva en el soporte físico que la contiene, mientras que la oral es efímera, desaparece en cuanto se deja de hablar. En la comunicación escrita no permite muchos cambios ni correcciones una vez escrito el mensaje, mientras que en la oral es más propensa a la improvisación, la corrección y las aclaraciones. Hay muchos tipos de comunicación escrita y generalmente eh, lo utilizamos a diario. La más popular es la carta. La carta es la comunicación escrita más antigua, una de las más antiguas. Sin embargo, nuestra generación de jóvenes no utiliza la carta como tal por el uso de los chats por teléfono. Una carta es un medio de comunicación escrito por un remitente y enviado a una persona que en este caso se va a llamar destinatario. Habitualmente el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el frente de un sobre, como aparece ahí en el dibujo. Igualmente va a llevar el nombre y la dirección del remitente que van a aparecer en el reverso del mismo. Pueden existir cartas inclusive sin ningún tipo de remitente, en la que no está anotada ni la dirección de quien envía la carta, bien por olvido o por omisión. Hay muchos tipos de carta: la carta formal, la carta informal, la carta familiar, la carta muy formal, la carta informativa, la carta histórica o la carta del libro. Aquí podemos ver la estructura de una carta formal. La carta formal en particular eh, cuenta menos con los siguientes conceptos de estructura. El membrete, que es la fecha y lugar, nombre, dirección, fecha del día y lugar del destinatario. El saludo es un saludo corto, personal o consolidado, con las fórmulas que nosotros ya tenemos preestablecidas. El cuerpo o el asunto, con los temas determinados que voy a tratar. Luego, el texto principal de la misma. La despedida, que es la cortesía con la que se le da un fin a la carta. Y luego de la despedida, la firma. Otro tipo de comunicación escrita tenemos la circular. Una circular se emite para un determinado grupo o sector con el fin de que la noticia o información llegue a la totalidad del sector en el menor tiempo posible. Una circular puede ser emitida, por ejemplo, por una administración de un edificio. Por ejemplo, se le comunica a, a los señores. Sí. Igualmente tenemos acá la minuta. La minuta es un extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las cláusulas o partes esenciales para copiarlo después y extenderlo, por supuesto, con todas las formalidades necesarias para su percepción. La minuta es como una especie de borrador, un extracto preliminar de un contrato o un acto jurídico que contiene los puntos esenciales de acuerdos. También tenemos la acta. La acta es una certificación, es un documento que permite certificar lo tratado en cualquier reunión o en cualquier asamblea.
Un acta permite certificar y validar lo tratado. Se trata de un recurso muy utilizado formalmente que se utiliza en encuentros convocados a través de mecanismos legales. Tenemos igualmente el informe. El informe es una declaración escrita o oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Se trata de una elaboración ordenada basada en la observación y el análisis con el fin de comunicar algo sucedido, o los resultados pueden ser hasta de una investigación. Generalmente nosotros utilizamos mucho este medio, los estudiantes utilizan este medio, y es que el informe escrito prima el lenguaje formal, informativo, con una fuente cargada de objetividad. Se utiliza generalmente para conocer hechos que ya acontecieron y anticipar, por ejemplo, lo que no ha ocurrido aún. Se utiliza mucho en el ámbito científico, comercial, contable o en el campo de la psicología, entre otros. Igualmente tenemos el oficio. El oficio es un tipo de documento que sirve para comunicar, puede ser disposiciones, consultas, órdenes, informes, o también para llevarlo a cabo a través de gestiones de acuerdo, de disposiciones, pueden ser inclusive hasta de felicitación, de colaboración, de agradecimiento. Estas redacciones se utilizan generalmente en instituciones como puede ser un ministerio, una embajada, un municipio, un colegio, un sindicato o una oficina cualquiera, entre otros. Igualmente conocido desde hace muchísimos años, tenemos acá el telegrama. Y es que el telegrama es un mensaje de documento enviado a su destino por un medio de un telégrafo, así como aparece en el dibujo, mediante dispositivos acústicos, ópticos o eléctricos. En el caso de la transmisión con ayuda de tecnología de radio, también se habla de un radiotelegrama. Es un sistema de comunicación inventado en el siglo, fíjense, XIX, utilizado muchísimo el siglo pasado, aunque tecnológicamente fue superado hoy en día por otros medios. Pero es importante que conozcan que existió algo conocido como un telegrama. Ahora nos toca hablar sobre el currículum vitae. Y que el currículum vitae es un resumen breve de, de tus experiencias formativas y laborales, de tus habilidades profesionales. Su objetivo, por supuesto, es demostrar la idoneidad de tu candidatura a un puesto de trabajo concreto o permitir acceder a un proceso de selección como tal. Currículum vitae. Ahora tenemos el correo electrónico. El correo electrónico son la versión moderna de las cartas que hablamos hace poco. Los correos electrónicos vinieron hoy en día a superar las cartas, aunque cartas hoy en día se hacen. Las cartas más que todo de tipo formal entre entes gubernamentales, entre oficinas, en sí. El correo electrónico, entonces ya lo dije, es la versión moderna de una carta, pero se envía a través del Internet. Permite, por supuesto, adjuntar archivos y su contenido puede ser variado, personal, laboral, comercial, informativo. Es muy amplio y muy utilizado. Igualmente tenemos los diarios y las revistas, que son textos cuyo contenido suele estar vinculado con la actualidad y que se escriben con el fin de informar, por supuesto, y entretener. Actualmente en nuestro país hemos visto que hubo muchos momentos de crisis a punto de que en nuestro país, desaparecieron muchos diarios y muchas revistas. Así tenemos los libros, que son textos impresos y encuadernados, que a diferencia de los diarios y las revistas, no tienen una periodicidad, no suelen ser descartados después que los leemos.
Su contenido pertenece a un género más variado como la ficción, puede ser ciencia, autoayuda, religión. Hay muchos tipos de libros utilizados todavía generalmente por todos nosotros. Igualmente el posteo de internet, que no, son más que textos que se publican en sitios web y redes sociales con fines diversos que van desde lo comercial hasta la opinión y las relaciones interpersonales. En estos espacios los mensajes llegan por supuesto, con mayor velocidad, de forma masiva y más económico, por lo que pueden considerarse como un avance clave en la democratización del conocimiento. Y así dimos un viraje rápidamente por la comunicación escrita. Esperemos haber agotado los tipos y que cada uno haya conocido los mismos. De mi parte, no me queda más que despedirme, desearles un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima actividad.